¿Te puedo hacer una pregunta personal, Moni? ¿Qué? ¿Yo te intimido? A raticos. ¿Cuándo? Oh, cuando cambias tu carácter. ¿Yo? Sí. ¿Yo cambio mi carácter? ¿Cada cuánto? Eh, eh, vale la pena que hagas un ayuno. ¿Qué me quisiste decir? No entendí. Nada, no pensé decir nada. ¿No me quieres hacer quedar mal? Eso más bien. No mentiras, amor. Cuando te pones de mal genio y hablas duro. De por sí la voz del hombre es bastante gruesa y se ha visto que cuando el hombre sube la voz y habla fuerte, genera o sea, afecta a la mujer por el timbre de la voz muchísimas veces. Date cuenta, escuchaba alguna vez en un documental de cuando el león ruge. El rugido es de muchísimos kilómetros y ese rugido tiene unas ondas que intimidan, ¿sí? Resulta que es como el mismo efecto que el hombre hace cuando habla fuerte en su casa y por el mismo desarrollo de su voz y bueno, la característica y hace que las personas se intimiden. Ok, ¿por qué no me preguntas a mí? ¿Tú, a ti qué te intimida? No, ¿qué te intimida de mí? ¿Por qué no la preguntas de esa manera como yo te lo dije ahorita? Ah, ¿qué te intimida de mí? ¿Qué me intimida de ti? Me intimida... no te lo voy a decir. Te lo voy a dejar en reserva a ver si no te lo voy a decir. Muy buenas a todos ustedes. Dios me los bendiga. En el nombre de mi esposa Mónica y el mío Rafael. Hoy tenemos un tema maravilloso que tiene que ver con la intimidación. ¿Qué te intimida, verdad, Moni? Sí. ¿Qué es lo que te intimida a ti en tu vida personal? En nuestro ministerio de sanidad, en nuestro ministerio de restauración familiar. Nosotros siempre tenemos charlas los martes y los días jueves. Y esta precisamente se graba sobre esas asambleas que hacemos en nuestras comunidades. Entonces, Moni, ¿qué te intimida? Vamos a orar para que el Señor nos dé discernimiento y sea el Espíritu Santo el que nos ayude a descubrir esa pregunta bajo la luz de la palabra y bajo la luz del Espíritu Santo. ¿Qué nos intimida? Mientras vamos orando, ve pidiéndole al Señor discernimiento de no solamente qué te intimida, cuál es la causa y cuáles han sido las consecuencias de esa intimidación que tú has experimentado. Empezamos entonces por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Qué nos intimida, papá? ¿Cuál es el temor que nosotros cargamos en nuestro interior? ¿Qué son esos miedos que están allí metidos, escondidos en nuestro interior y que hace que a veces nosotros no podamos tomar una autoridad frente a los miedos y perdemos en ocasiones demasiado y realmente queremos crecer en ti, crecer en tu amor, crecer en tu misericordia? Gracias, Padre Santo, por ese amor y esa misericordia que nos tienes, y hoy te pedimos la presencia del Espíritu Santo. Invocamos la presencia del Espíritu con tu permiso y con tu venia, Papá Dios, para que sea Él que nos oriente, nos guíe, nos dé ese conocimiento bajo la luz de la palabra que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ese momento, Señor, y danos discernimiento para conocer qué es lo que nos intimida. Amén, amén y amén. Gracias, papá. Amén. Bueno, Moni, ¿por qué te surgió esta charla del por qué te intimida? ¿De dónde te motivó a hablar de esto? Hay un pasaje bíblico bien interesante que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Se habla de las murallas de Jericó. No, después de las murallas. ¿Tampoco? Bueno, hable pues. Capítulo 17 de Samuel nos está hablando de cuando Goliat estaba intimidando al ejército de Israel. Goliat estaba intimidando, el gigante. El gran gigante que medía 6 codos de alto con un palo. Era altico, medía más de 1 metro.
Los 6 codos implica que son 45 centímetros con algo, casi los 46, o sea, multipliquen por 6 y póngale el palmo más que le suma, porque decía 6 codos y un palmo. Eso significa que su altura era de 3 metros aproximadamente. Sí, eso se calculó, científicamente se calculó más o menos, y han habido unas investigaciones súper interesantes de Goliat. Entonces tomamos como referencia a la historia de David y Goliat. Es importante que tengamos presente que pues el capítulo completo no lo podemos leer, pero vamos a trabajar sobre todo el capítulo, ¿sí? De cualquier forma me buscas para tener la referencia. Claro que sí, ¿cuál, mi amor? Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Mira, llegamos rápido al capítulo 17. ¿Sí? No, es un duro para manejar la Biblia. Para que Está veas, muy así bien. dudes de mí, así te intimide, mamita. Bueno, más o menos los pongo en contexto. Resulta que los filisteos le declaran la guerra a los israelitas, donde el rey Saúl era el rey en ese momento y el que comandaba los ejércitos de Israel. Y entonces el ejército de los filisteos estaba en un monte y el ejército de los israelitas estaba en el otro. En el valle básicamente era que se desarrollaba lo que era la batalla. Pero pues esta batalla no se había hecho todavía. La particularidad es que los filisteos tenían dentro de las tropas, dentro de sus escuadrones, a Goliat. Goliat, un gran paladín que pues generaba demasiado temor. Y pues en esa misma situación estaba amedrentando a los israelitas. Tenía la particularidad, don Goliat, de que, o sea, él tenía una armadura de bronce, básicamente, toda de bronce, su casco, su coraza, el cinto, donde estaba su espada de bronce. Habían varias prendas que no logro entender, en todo caso eran de bronce, básicamente estaba cubierto de bronce. Y me pareció curioso porque decía que de bronce. Resulta que el bronce a nivel bíblico representa dureza. Como esa, pero una dureza mala, o sea, cuando tú eres una persona que ha sido muy lastimada, que ha sido muy agredida de muchas maneras, tú te vuelves duro, como un corazón fuerte, como de piedra, como algo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que básicamente tenemos dos ejércitos. Un ejército que se movía por la dureza, por la maldad, por la soberbia, muchas cosas así. Y estaba el otro ejército que se supone que es de Dios y debía moverse por la fe. Ese sería el ejército de Israel, ¿sí? Tenemos esos dos ejércitos. Sí, pero es que aquí hay un pero. ¿Cuál es el pero? Porque el rey necesariamente escogido por los hombres, no fue escogido por Dios, fue bendecido por Dios, porque el pueblo de Dios, Israel, o sea, hagamos ese preámbulo para comprender qué estaba sucediendo en ese instante, Moni, porque estamos hablando de qué es lo que te intimida. Uh-huh. Entonces fíjate que está el rey Saúl, miedoso, grande, apuesto, simpático, imponente físicamente, sí, así todo grandote. Pero ¿qué sucede con el rey? El rey fue escogido por los hombres porque todo el pueblo lo vio, porque ya estaban los jueces antes y no habían reyes en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel quiso que Dios no tuviera más paladines y héroes, porque esos eran los jueces, los paladines y los héroes de la época. Y entonces le pidieron que por favor les dieran un rey. Y por favor denos el rey. El mismo pueblo pidió al rey Saúl, y lo pidió porque era un muy bien apuesto, o sea, porque tenía apariencia de rey, pero realmente en su corazón no era. Y entonces, ¿qué sucede en ese instante? Lo que el rey es, el pueblo es, Moni. Lo que el rey es, sucede también con su ejército. Su ejército estaba, igual que su rey, atemorizado, Moni, sabiendo que tenían antecedentes sabiendo que tenían un Dios poderoso,
sabiendo que los otros pueblos le tenían temor, porque hablé de la muralla de Jericó, y los de Jericó le tenían miedo a los judíos, porque el rey, el Dios de los judíos, le decían ellos nunca han perdido ninguna batalla cuando ellos están en oración. Y ellos tienen toda la historia, pues, de lo que sucedió de igual manera también en lo que pasó cuando estaban saliendo por Egipto, que cuando Moisés levanta la vara y cuando levanta las manos y el pueblo ganaba. O sea que todo el mundo de esa época, de ese medio, de ese momento, conocía a los israelitas y le tenían temor, sin tener fe en Dios, le tenían temor al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, ¿por qué vienen ellos a combatir? ¿O por qué viene un gigante, un solo hombre, que entra a amedrantar a los judíos? ¿Por qué? Porque había un hombre miedoso que era el que los dirigía a morir. ¿A qué temes? ¿Estás hablando tú? Entonces, ese es el contexto, si te das cuenta. Un pueblo temeroso. ¿Por qué? Porque tenía un dirigente temeroso que visitaba hechiceras, adivinas, que tenía mucho miedo y que perdió su condición de rey por miedoso, ¿sí? Porque así lo dice la palabra. Por desobediente. De igual, pero miedoso porque en últimas le tenía temor al pueblo, entonces lo que el pueblo dijera y no creía y no hacía caso, como tú decías, a las órdenes de Dios. Bueno, pero no te quiero desviar por lo que tú quieres dar en este momento la charla. Entonces, pero se supone serían los dos ejércitos, ¿no? Sí, el ejército que debería ser de Dios y el ejército que es el del mal. Sí, esos son los dos ejércitos, porque Israel era el pueblo de Dios. Claro, y dado en el contexto, los ejércitos, los que seguimos al Señor, pero que de una u otra forma cargamos miedo, sí, y el ejército del mundo, que siempre va a tratar de amedrantarnos y como asustarnos para que nosotros sigamos en el mundo. Exacto. Entonces, ¿qué era lo que hacía Goliat? Goliat salía y retaba al pueblo, al ejército de Dios, ¿sí? Al ejército de Israel. ¿Cómo lo retaba? Él tenía 5 estilos, 5 frases específicamente. Una, les decía, ¿ustedes para qué se preparan? O sea, ¿ustedes para qué se han preparado? No hay ninguno que me pueda venir y atacar ni hacerme daño, ¿sí? Ustedes para qué se están formando como soldados, ¿sí? Una forma de reto. Otro reto es, yo soy grande, poderoso, nadie puede contra mí. Ustedes no son nada, ¿cierto? Ustedes no son nada. El otro reto es, ¿quién puede? De ustedes, ¿quién puede pelear conmigo? Si yo soy inmenso, yo soy poderoso, ¿qué puede pelear conmigo? Nadie. El otro dice, si tú eres capaz de vencerme, yo te sirvo. Pero si tú no me vences, tú me vas a servir, ¿cierto? Ese es otro tipo de reto. Y hay otro reto que dice, y que me parece el más delicado de todos porque habla sobre y afecta a la identidad, que dice, ¿cuál es el hombre? ¿Dónde existe un hombre que pelee contra mí? ¿Sí? Entonces, como quien dice, ustedes no son hombres, ustedes son unos cobardes, ustedes son unos pobrecitos, ustedes no son nada. Y eso es atentar contra la identidad de la persona. Y yo me pongo a mirar, Rafa, cuando las peleas en casa, con el esposo, con los hijos, en fin, cuando se dan ese tipo de peleas, generalmente están esos retos, ¿no? Entonces, ¿usted quién se cree que es para que me venga a atacar? ¿Usted quién es? Usted no es nada. Mire, usted ni siquiera sabe cocinar. Usted no sabe barrer. Usted no... Mire, toda esta casa es un desorden. Mire, tal cosa. O, no, más bien, sírvame, porque usted aquí no puede... No, aquí el que manda soy yo. Sí, bueno, son formas de reto que curiosamente, sin que se diera... sin que fuera tan claro, realmente en esta situación de Goliat con el pueblo de Israel lo hacía. Pero entonces, ese reto que generaba o que genera en la persona, cuando alguien te habla de que tú no puedes, de que tú no eres, de que para qué te estudias, para qué te preparas, si usted no va a alcanzar nada, o sea, esa situación, porque a veces hasta los mismos padres se convierten en esa persona que te ataca. Eso es lo que va a generar en la persona y lo dice la palabra.
Si tienes miedo, te genera un gran miedo, grande. O sea, te vas a sentir que no puedes, que no eres nada. La particularidad de esta reto que hacía Goliat era que él lo hacía en la mañana y en la tarde. Él en la mañana salía y retaba y decía toda esa cantidad de cosas, y en la tarde volvía a hacer. Pero qué indecisión del rey. Pero fíjate la indecisión del rey, y estaba esperando simplemente una confirmación, o estaba esperando, que esperaba para atacar el pueblo, sabiendo que tenía un Dios poderoso y conociendo los antecedentes de nuestro Padre Dios, porque el pueblo de los filisteos pues básicamente era al pueblo de Israel cómo peleaba. Inclusive tuvo historias de Sansón, ¿no? O sea, de todas formas siempre ha habido hubo una lucha constante entre los filisteos y los judíos. Pero fíjate que con los antecedentes del pueblo judío, que tiene una historia y que sabe de Dios, y se dejaban amedrentar. Porque ellos no sabían, porque ellos realmente no estaban entrenados como Dios quería que se entrenaran. Esa es una realidad. Pero este Goliat manejaba algo que es importante. Él llevaba 40 días amedrentándola. Ay, 40 días. No y en la mañana y en la noche, la misma cosa. ¿Y sabes qué dice la palabra? La palabra dice que pasaban unos al frente, unos soldados al frente, entonces él venía, los amedrentaba, los asustaba porque era súper grande, pues con esas frases los asustaba. Y la altura de los judíos era más o menos de unos 50, unos 60. Sí, eran bajitos. Entonces, ¿qué sucedió? Cada frente que se hacía, se asustaba y se iba para atrás. Entonces entraba otro frente y se iba para atrás, porque todos terminaban asustados. No, pero es que, fíjate, cuánto se da en nuestra familia, en nuestra pareja, o sea, tanto el mal amedranta y amedranta y amedranta todo el tiempo. Qué cantidad de tiempo. O los papás. Y personas conocedoras, o sea, porque es que es un pueblo escogido por Dios, linaje de Dios, con la bendición de Dios. Un hombre que, a pesar de ser escogido por los hombres, pero le dio la bendición, Samuel bendijo a ese profeta, a ese rey. Entonces, fíjate, Moni, es que es increíble. O sea, lo que yo pienso es en la familia. Cuánto nos amedranta y nos amedranta y nos amedranta el mal, y nosotros asustados. Nosotros buscando la palabra, y viene el esposo o la esposa y sigue amedrantando y asustando, y usted no hace, y usted tal cosa, y le corremos todos asustados. Y seguimos así asustados y asustados porque gritan muy duro, como tú decías, porque se habla muy duro, porque tal vez no van a dar de comer, porque asustan, comida, entonces yo me voy de la casa y se permite perder la dignidad incluso, Moni. No, es que es increíble. Entonces, haga de cuenta, ese es el Goliat que todo el tiempo está ahí. Chun. Mañana, tarde y noche. Exacto, y el Goliat hacía mañana y tarde. Entonces los tenía graves. Fregados. Exacto. ¿Cómo se puede repeler este ataque? O sea, la clave es, la palabra lo dice. Primero, ¿qué fue lo que sucedió y por qué David fue el escogido para repeler el ataque? Por algo muy sencillo. Los soldados llevan 40 días y 40 noches. Acordémonos los 40 días y 40 noches que Jesús pasó en el desierto. Los 40 como tal significan un cambio de naturaleza. Algo sucede después de 40 días que tú hagas un ayuno, vienen cambios importantísimos en tu vida. Cuando vino 40 días en el diluvio, vino un cambio importantísimo en la tierra. 40 años en el desierto, vino un cambio importantísimo en el pueblo de Israel. O sea, tenemos referencias en la palabra de Dios, varios momentos donde se pasan 40 años, 40 días, y vienen cambios fundamentales. Goliat venía con 40 días, dele, o sea, estaba viniendo con cambios fundamentales para ese ejército, lo estaba derrotando. Vino el papá Isaí, el papá de David, y le dice a David, que estaba cuidando sus ovejas: mi hijo, bueno, los muchachos están en el ejército, están en esa guerra, por favor, llévele este recadito de comidita, así como hace uno con los hijos, ¿no? Llévele este pedacito de comida, los quesitos y todo, y al que los manda, llévele este encomiendita también, para que pues me los trate bien y no me los pongan enfrente. En pocas palabras, David, él
le dijo que sí a su papá. Entonces, la primera situación es obedecer al padre. ¿Por qué? Porque sin que él se diera cuenta, la voz de su papá Isaí era la voz de Dios que le decía, ve al campo de batalla. Esa es la voz, ve al campo de batalla. O sea, para vencer los miedos, para Exacto. vencer esos temores, o quién te está a ti intimidando. Exacto. Entonces es como vencer ese miedo. Es como Obedecer. vencer, tienes que enfrentarlo, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, obedecer al Padre, vas al campo de batalla. ¿En qué momento debe ir? David, apenas al otro día, temprano, tomó su recado y se fue para el campo de batalla. ¿A qué horas debes ir? Temprano en la mañana, no cuando te vayas a dormir, o sea, temprano en la mañana, antes de que salgan los rayos del sol, tú debes enfrentarte en la oración a la batalla. ¿En dónde está escrito eso? Porque eso no me suena, Moni. ¿Cómo así? ¿Está escrito en la palabra? No, porque es que muchas personas dicen, ¿pero eso está escrito en la palabra? Claro Dice que sí, David temprano en la mañana se fue para pero allá. también hay otra palabra que lo justifica. Muchísimas palabras. Pero que o sea, temprano, están en temprano yo te Salmos, buscaré, están en Salmos, en en sabiduría. Josué, en sabiduría. Hay muchos salmos que nos Que hablan levantarnos temprano en la mañana. temprano en la mañana antes de que salga el sol. Exacto. El maná se debe tomar en la Antes mañana, se debe antes de que salga alcanzar, el sol. antes de que salgan los primeros rayos del sol, o sea, más o menos a las 4 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, temprano en la mañana, David coge su recado y se va para el campo de batalla. O sea, toma el alimento de su papá y el mandato de su papá. Empieza a buscar a sus hermanos, y claro, como era de mañana, Goliat salió de mañana a torturar el ejército de Israel. Pero o sea, David no sabía. Él no sabía, él estaba buscando a sus claro, hermanos. Sí, claro, muchacho, el menor, el Cuba, como decimos aquí, el guagua, como dicen en Ecuador, el pequeñito, lo mandaron para allí. Imagínese que David sí se había estado en el ejército de Saúl, sino que David decidió retirarse e ir a cuidar los rebaños de su papá, porque pues él no era fornido, todo, él era pequeño, era un adolescente, 17 años además de todo. Entonces, él empieza a buscar a sus hermanos, a buscar a la persona a quien le mandó el recado cuando escuchó a Goliat. Entonces, lo que hizo, o sea, David pudo estar así como, ay, sí, venga, ¿dónde están? Y no ponerle cuidado. No, él estuvo alerta y él se dio cuenta cuál era la voz del enemigo. Inmediatamente él identificó a Goliat, inmediatamente identificó que estaba ofendiendo al ejército de Dios. O sea, él estaba alerta de esa ofensa que le estaba haciendo al ejército de Dios. ¿Quiénes son ustedes? O sea, como humillando al ejército de Dios. Y a él como que le hirvió la sangre. Ahí mismo le hirvió la sangre y entonces empieza a averiguar que quién era ese, que por qué estaba haciendo eso y ustedes qué dicen. Yo me supongo él en su emoción, en su furor, a ver qué pasó y dice, yo no, o sea, como que yo no puedo permitir estas cosas. ¿Quién se va a enfrentar a eso? Entonces uno, no, pues el que se enfrente el rey le va a dar riquezas, le va a dar su hija y fuera de eso va a eximir a su familia de impuestos. Entonces él dijo, no, pues también ayuda, ¿no? Porque voy a recibir también una bendición. Pero él le ofendía grandemente, eran los insultos que Goliat estaba haciendo contra el ejército de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Él está alerta. ¿Quién era David? Tenía convicción de quién era su Dios. ¿Por qué tenía convicción de quién era su Dios? Porque él estaba en el campo, cuando cuidaba las ovejas, él cantaba al Señor salmos, él oraba constantemente y precisamente a raíz de esa oración, de ese estar en alabanza con el Señor, él enfrentó situaciones de vencer a leones, de vencer a osos para recuperar a las ovejas, ¿sí? Entonces, de acuerdo con eso, él sabía quién era su Dios, quién lo respaldaba a él. Él no había estado escuchando las voces del enemigo para sentir miedo, no, él escuchaba la voz de Dios. Entonces él no tenía miedo a ese otro, porque ese otro venía era de la oscuridad. Pero cuando uno se pone a escuchar al esposo y que tú no eres y que no sé qué, y a tus papás que tú no vas a poder salir y a tus hijos que te hundes.
Pero si tú escuchas la voz de Dios, tú te mantienes firme en lo que Dios es para ti. Y Dios es el que te lleva a la victoria. ¿Y qué hizo él? Tomó la decisión y dijo, voy a enfrentar a este personaje Goliat. Él sabía quién era su Dios, sabía qué había hecho en su vida por todas las cosas que había experimentado y dijo, este no me gana a mí tampoco, porque yo estoy con Dios. ¿Y qué es lo que sucedió después? Algo muy especial. Resulta que van y se lo llevan a Saúl, pues cuando le llegó el rumor de que alguien lo va a enfrentar, entonces le llevan a Saúl a David, y Saúl dijo, no, pero es que este es muy pequeñito. Sí, pero mira, Moni, antes de que sigas tu narración, fíjate lo que yo te decía, que el líder determina mucho también el carácter de su pueblo. Él había dado un premio a quien combatiera a ese gigante, Moni. Tú lo dijiste, que le daba mucho dinero y le daba inclusive la posibilidad de casarse con su hija. Pero nadie quería. No, nadie. Nadie porque ya estaban amedrentados. Sí, estaban asustados, pero por el mismo miedo del mismo rey, Moni. Un rey asustado, un rey que buscaba, era como te decía, el oráculo, ¿no? Hasta hechiceras, ¿no? Porque él ya dejó de creer en el Señor y entonces estaba buscando a alguien que le ayudara. Impresionante, y nadie quería, porque todo su pueblo tenía miedo. Venga, les cuento algo. El perro huele el miedo y por eso es que ataca. Y no solamente el perro. Yo trabajando con los muchachos infractores a la ley, alguna vez entrevisté a un muchacho que él era sicario de Medellín, de los sicarios de Pablo Escobar, y él estaba aquí en Bogotá, aquí donde nosotros vivimos. Y entonces, curiosamente me puse a hablar con él, así muy así de encontradizo con el muchacho. Y él no sabía básicamente quién era yo, sino simplemente me vio como un educador. En ese momento yo estaba dirigiendo la institución. Pero le dije, ¿cómo estás? Me dijo, bien. Y empezamos a hablar, así como muy de cualquier tema. Y él me dijo algo muy curioso, me dijo, y él no era creyente, el chico de por sí no era una persona así que creyera en el Señor. Y me dijo, ¿tú sabes con qué se alimenta el enemigo? Yo le dije, no, ¿con qué se alimenta? Dijo, con mi miedo. Yo no tengo que mostrarle miedo al enemigo, sino el enemigo se empodera de mí y me amedranta, y me asusta y me acaba. Yo no tengo que tener miedo al enemigo, porque el enemigo, él se alimenta de mi miedo. Es impresionante, Moni. Esa película, bueno, hemos hablado últimamente de películas, pero hay una película viejísima, bonita, de niños, ¿no? Que es el que hay un dragoncito y hay un niño, el Atreyu, y Historia sin fin. Y el mundo se va llenando por el miedo, Moni. Por la nadie, sí, por el miedo. Y es lo que últimamente se está dando con todo esto de la pandemia, Moni. Y con todo eso lo que se da con respecto a los miedos que se dan al interior de la familia. Si el miedo va metiéndose y ya las personas no van ni a las iglesias por el miedo, ya no salen por el miedo. Está lleno, o sea, es impresionante. O sea, no se le está creyendo a Dios frente a eso, Moni. Y el pueblo estaba asustado completamente. Y David, ¿por qué no tenía miedo? Porque fue ungido como rey. Porque de una u otra forma Samuel, Natán, no fue el profeta Natán lo unge, pero ¿por qué? ¿Sí ves? O sea, ¿por qué? ¿Samuel o Natán? Samuel. Bueno, fue Samuel, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué Natán fue el que lo reprendió? Ya cuando hizo sus diabluras. Pero entonces él, fíjate cómo, por qué se forma, o cómo Dios lo vino formando, ¿sí? En su carácter, para no tenerle miedo al enemigo, a los Goliat, a los gigantes. Bien, tú dices, primero, obediente, muy obediente, ¿sí? Segundo, tenía el temor de Dios, ahí vamos, ¿verdad? O sea, él realmente tenía a Dios en su corazón, porque era una persona que oraba, que era una persona que se dedicaba a construir salmos, y era el pequeñito, o sea, fíjate que él lo mandaban de pequeñito a cuidar los rebaños. No mandaban al más grandote que lo iban a ungir como rey, que se equivocó el profeta Samuel, lo iban a ungir como rey y ahí estaba asustado, iba a decir orinado del miedo, pero no lo digo para que no suene feo, pero estaba asustado, perdón, se me escapó, estaba asustado. Y entonces imagínate, el que iban a ungir como rey de Israel, ¿sí? Ahí, ¿te acuerdas del pasaje? Que
le dijo, ¿por qué tú miras la apariencia y no miras el corazón cuando yo miro el corazón? Y ahí fue cuando le tocó preguntar qué otro hijo había, y ahí estaba el pobre David escondido por allá cuidando las ovejitas. Pero fíjate que él se prepara también en el campo matando leones y matando osos, porque él se formó allí como guerrero. ¿Y quién lo formó? Dios. Cuando tú estás elegido, Dios te forma, así tú no lo creas. Pero te así tienes se hace que el dejar chiquitico, formar. pero tienes que dejarte moldear. Tienes que dejarte moldear. Bueno, sigamos, Moni, porque eso está muy interesante. Entonces, Saúl mandó llamar a David. Y entonces, como lo vio pequeño y todo, dijo, bueno, ven, y te doy la armadura. Y entonces él le presta una armadura a él. Y David, todo chiquito, la armadura le quedaba grande, pues le pusieron todo el traje de armadura. Y entonces él trató de caminar y no pudo. Entonces él le dijo, qué pena, pero yo no me voy a poner esta armadura porque yo no la sé manejar. Así de sencillo, o sea, él rechaza la armadura del mundo. ¿Y cuál es la armadura del mundo? El reconocimiento, el look, que yo tengo cosas, o sea, yo tengo poder, el rey me va a poder, me está dando, ¿cierto? No, o sea, yo no tengo que volverme postizo. Si yo tengo una forma de luchar espiritualmente, pues yo me tengo que mantener en esa lucha y no decir, ay no, entonces tengo que buscar a que la psicóloga me recomiende o que me dice Rafaelito por acá para yo poder saber cómo voy a batallar en la situación en mi casa, o no, yo tengo que ir donde la vecina, o no, de pronto con el padre, bueno. Uy, tremendo, Moni, pero espera que aquí siguen cosas más bonitas hasta hoy, bueno, siguen más y más, Moni, está que en mi cabeza volando. Uy, Moni, es que fíjate que es tan impresionante la autoridad de David siendo un niño, Moni. La autoridad que él tiene, que él puede hablar con el rey. Y le dice, normal. No me yo puedo, con ese gigante yo puedo. Un niño. O sea, no le importa lo que le critiquen, todo el mundo mirándolo, porque como todos están asustados, dice, bueno, no voy a decir la frase que él le dijo, porque ahorita me imagino que tú la nombrarás, ¿sí? ¿Sí vas a nombrar la frase de David, la que él dijo? Bueno, tú la vas a decir. Entonces, fíjate que él no tiene miedo porque tiene autoridad. Esa autoridad, la de Dios, donde está la autoridad de Dios, no hay temor. No hay temor. El mundo no puede contra la autoridad de Dios. La autoridad de Dios no es el autoritarismo, porque el autoritarismo es cosas del mundo. Y la autoridad de Dios no es gritar, no es no ser lo grosero, es. No es nada de eso. No lo es. Tener una paz tan impresionante y una tener seguridad. Carácter. Tener seguridad. Seguridad. Y eso la da solamente Dios cuando uno es obediente, Moni, cuando uno estudia la palabra, cuando uno cree y sabe quién es uno. Dios da autoridad, Moni. Así es. Bueno, entonces, ¿qué es? Él rechaza la autoridad y se mantiene la armadura del mundo y se mantiene en la armadura de Dios. Oh, eso es lo que él se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Perdóname, la armadura de Dios, no, perdóname, Moni, perdóname, tranquila, sí, serena como un cielo de verano. Lean ustedes la oración que hizo Judith en el libro de Judith, allí en los libros deuterocanónicos. En el libro de Judith van a encontrar la oración que ella hizo, tan hermosa, cuando va y combate a Holofernes. Dice, tu poder no depende del número de los hombres, ni de los ejércitos. Tu poder depende solamente de tu fuerza con tu nombre. O sea, es tan hermosa esa oración, la estoy parafraseando porque ella dice cosas súper lindas. Y es lo mismo, Moni, es que lo que tú dices es poderoso. La autoridad de Dios no depende, la fuerza de Dios no depende de las condiciones de los hombres, no depende. O si no, mira, por ejemplo, en Jueces, cuando este juez que es capaz de matar a más de 100,000 hombres con solamente 300, te lo dejo como tarea, a ver cómo se llama él, te lo dejo como tarea. Entonces, para que veas cómo la autoridad de Dios es muy diferente a la autoridad de Dios. Y también era pequeñito como él. Muy pequeñito, era un niño que le dijo, ay Señor, tengo miedo. Pero te lo dejo como tarea a ver si me dices qué juez era él. Bueno, ¿y por qué David utilizó la armadura de Dios? Porque él se entrenaba a diario con ella. ¿Y cómo se entrenaba él? Se entrenaba primero con la oración. Él oraba básicamente todo el tiempo porque hacer salmos también implica oración. Además de eso, porque si él seguía la palabra como tal, en Josué se escucha claramente, hay que orar de día y de noche y meditar la palabra, meditar la palabra. Entonces, él oraba
como Daniel 3 veces al día. Daniel, el que venció a los leones en el pozo de los leones y el horno del fuego. Además de él se entrenaba a través de la palabra. Él constantemente estaba allí. Si no hubiera hecho esos salmos tan hermosos y fuera de eso no tuviera un corazón conforme al corazón de Dios. Él ayunaba. Él moría a sí mismo. O sea, el ayuno hace que nosotros tengamos que morir a nosotros mismos. Aparte de que hace que nos arrepintamos de lo que estemos haciendo mal. Entonces es fundamental para poder ser ese guerrero como David, ayunar y morir a uno a través del arrepentimiento. Y fuera de eso, como podía morir a sí mismo y arrepentirse, podía vivir en la gracia de Dios. O sea, ese era su entrenamiento. Por eso podía contar con su armadura tranquilamente, esa armadura que Dios le daba. Entonces, ¿y cuáles fueron las armas que utilizó David? Perdóname, y él adoraba, amor. Porque era un adorador. Un adorador. ¿Cuáles fueron las armas de David? ¿Para qué? Para combatir primero su carácter solo fueron, y la fuerza de Dios. Fueron 4 armas visibles. Armas visibles. Bueno, de todas formas las visibles, la Honda. Sí, no la Calimate, ni la Honda, ni la Suzuki, ni la moto Honda. En una Honda así, no. La Honda, como una flecha. ¿Cuál más? Las piedras. Las piedras. ¿Cuántas piedras? Bueno, creo que fueron 5, me parece. 5 piedras. ¿Y qué más? El callado. El callado. Bueno, de bastón, ahí lo dice la palabra. Y fuera de eso, el zurrón. ¿El qué? El zurrón. Bueno, pero el zurrón en Colombia no sé si sea lo mismo para los judíos. No, el saco pastoril. Donde guardaban las cosas. Sí, señor. Porque nosotros el zurrón le decimos aquí en el centro de Colombia a los costales de la res, que con la piel de res se unen, se secan, se unen y se echa la miel, se echaba la miel. Entonces por dentro vacío, pero el zurrón que tú dices es el costal. Es como un bolsito que tenían en el cinto, donde echaban cosas piedras, que encontraban, comida, cositas, piedritas, comida, lo que fuera. Esas eran las armas, pero entonces, bueno, la primera que él tomó fue el callado. ¿Y qué significa el callado? El callado significa la autoridad. El callado es el palo largo con bastón, con una horqueta, con una U arriba para agarrar las hojitas del cuello y ¡brum! Traerlas si están por allá en situación de peligro. Ajá. Entonces, el callado del pastor significa la autoridad. Solo el pastor lleva el callado. Los que le ayudan, los zagales, ellos no llevan callado. Ellos siguen al pastor, que él es la autoridad. ¿Listo? Las 5 piedras lisas fueron piedras escogidas en el río. Lisas, o sea, piedras que llevaban muchísimo tiempo en el río y que a raíz del paso del agua se volvieron lisas. O sea, las piedras con el tiempo se van puliendo. Estas piedras lisas también tienen una particularidad. Son por fuera suaves, se sienten suaves, pero por dentro son roca, o sea, son firmes. Eso está hablando de la fortaleza interior que tenía David. Y fuera de eso, nos habla de que es símbolo, las 5 rocas como tal, son símbolo de la gracia de Dios en él. Las 5 rocas. El zurrón, donde él puso las 5 rocas, las 5 piedritas, significa el carácter de David. Carácter, es el zurrón. Y la honda es la mano de Dios o el Espíritu de Dios que guía a la victoria. Esos son los significados de estas piedras. Tenemos que también ver algo importante de este significado de las piedras. ¿Por qué? Porque acordémonos que quién era la roca. ¿De quién? O sea, en la Biblia nos hablan de la roca, de la piedra. ¿Quién era la roca? Jesús, porque dice que es la piedra angular. Ah, bueno. Entonces, en este momento nos está hablando de esas rocas, esa roca en la cual hay que reflexionar, hay que meditar y hay que guardar. David tuvo el proceso de reflexionar si la piedrita le funcionaba. Meditó, bueno, si yo hago este tiro le puede funcionar así y así. Y entonces las guardó en su zurrón para poderlos llevar al combate. Pero pensemos que de todas formas él ya las tenía.
O sea, él no se puso a escogerlas para ir a combatir Ahí la contra... palabra dice que las escogió del río. O sea, yo me supongo que estaba cerca. Sí, puede haber sido, pero escoger también, hagamos como jueces aquí, abogados. De pronto las escogió, pero más antes para matar a los leones. Lo No. cierto es que él sabía, porque él ya era un perfecto, porque él mataba osos y mataba leones. Sí, O sea, sino él que ya tenía ese conocimiento, pero ese conocimiento, por eso yo te digo, Moni, la palabra, lo que tú estás diciendo, es la roca, es nuestro Señor Jesucristo. Él escoge lo fundamental de la palabra. O sea, porque Él sabe cuáles son las verdades. Cuando tú ya conoces la palabra, cuando tú te mueves en la palabra, tú perfectamente utilizas la palabra para combatir al mal. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, sí, ya escoges los pasajes que tú debes decir, y el Espíritu Santo, cuando tú lees la palabra, si no la entiendas, cuando tú lees la palabra y la estudias y la profundizas, necesariamente después el Espíritu Santo te la va a colocar en tu boca para combatir el mal. Son esas piedras que de una u otra forma nos van a ayudar a combatir, porque Jesús es la piedra angular, ¿sí? Entonces esa piedra, esas palabras, necesariamente Dios las va a utilizar en su momento para combatir. sí, pero entonces acordémonos, David dijo eso, fue a donde Saúl consiguió esto, significó que él tuvo un espacio de tiempo, me supongo diría, tal momento, a tal hora voy a batallar contra fulanito de tal. El asunto es que él tuvo el tiempo para prepararse, esas fueron las situaciones, entonces él se preparó con sus rocas. ¿Y qué significa cada roca? O sea, todo esto tiene un sentido. ¿Por qué? Cada roca tiene un significado. Las 5 piedras en conjunto son la gracia de Dios. Solo bastó con la primera piedra para vencer a Goliat. ¿Y qué significa la primera piedra? La primera piedra significa la fe. Y yo quiero que tú lees 1 Juan 17:45. Oh. Primera de Juan. No, Samuel, perdón. Samuel. Samuel 17:45. 45. Ok. David le contestó. Esa es la que yo te dije, la frase que iba a decir. Esa frase es espectacular. Escúchenla. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Hasta ahí. ¿Sí ve? Él tenía la fe en Dios. Él solamente era con la fe en Dios. Porque esa fue la roca que él lanzó. Era suficiente con esa primera roca. Pero él tenía las otras 5 por si las moscas, porque él iba preparado. Él no se iba a dejar vencer tan fácilmente. La segunda piedra se llama el amor al pueblo de Dios. Y esta se encuentra en el 17:26. 17:26. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado, ¿qué darán? No, 17:26. 26. 17:26. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado, ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar así al ejército del Dios viviente? Qué espectacular, esa frase me fascina. ¿Cuál es ese filisteo incircunciso? Él no pensó en él. Él pensó, ¿por qué estaba desafiando al pueblo de Dios? Si él es un pagano. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Y es que esa frase es súper lindo, pero es que él es un pagano, ¿por qué me viene a asustar si es que yo soy el hijo de Dios? Porque mi esposo me tiene que asustar si él está pagano. Esa es la autoridad. Y yo estoy en el Señor, entonces, ¿por qué me tengo por qué asustar por mi esposo gritando, hablando duro? Me encanta. ¿Cuál es ese filisteo incircunciso? Ese pagano que me viene, es que yo soy pueblo escogido, es que yo soy hija de Dios amada, es que yo soy hijo de Dios, ¿a mí qué me viene a asustar? ¿Por qué esas cosas me vienen a asustar? ¿Sí? Esa frase ojalá Dios te la revele en tu corazón. Bueno, vamos al versículo 42. Versículo 42. Que habla del arrojo y del valor de la tercera piedra. Cuando el filisteo miró a David y vio que era un joven de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que dijo,
¿Acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de sus dioses. Además le dijo, ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. Imagínense lo que le dijo Goliat a David. Y David ni se inmutó. Ay, ojalá aprendiéramos Ni se eso. inmutó. Mi amor, qué No chévere se puso frente a alegar a con las él. familias. No, cuelga los guantes. Nada, él Él simplemente sabía lo que se era. quedó. No Ay, se dejó amedrantar. exacto, no echó a correr, no se puso a, ay, sí, lo que tú digas, nada. Ni las Simplemente maldiciones, ni las groserías, no se asustó. nada. Viene la cuarta piedra que significa la humildad y la prudencia. Mire, David no dijo, ay, es que yo soy, es que tal cosa, es que a mí me van a dar. No, nada de eso. Él se mantuvo en su humildad y aparte de eso, él no se acercó hasta donde da Goliat. Él sabía manejar la onda, sabía que tenía que tener una distancia entre Goliat y él para que la onda funcionara y diera a donde él quería lanzarla. O sea, él tuvo prudencia. O sea, el esposo le empieza a uno a decir cosas y cuando uno no es prudente, uno se le acerca, uno le dice, uno le grita, uno le insulta y el otro pues tenga papá. Pero ese tenga papá no solamente es con el golpe, sino con las palabras. Con las porque palabras. Tú te igualas a esa persona. O sea, se acerca uno y Sí, ¿qué es lo que está el haciendo? acercarse no es en lo Lastima. físico, sino también Exacto. y sale lastimado de una manera impresionante. O sea, uno tiene que aprender a ser prudente, callar, no desesperarse, mantenerse tranquilo, saber quién eres, sin decir, es que usted, es que su familia, es que nada de eso. Y la quinta piedra habla de la destreza y la experiencia. David claramente tenía la destreza en el manejo de la onda, él ya había utilizado la onda en el campo, él había matado leones y osos también, y él sabía con certeza que si la onda no funcionaba, si el león lo atacaba, él había desquijado, o sea, le había abierto las fauces al león y los había matado, él mismo. Eso significa que él sabía que tenía la bendición de Dios con él. Entonces, si nosotros estamos viendo esta situación, ahora nos está dando clarito los pasos para vencer las situaciones que estamos viendo. Pregunta, ¿qué te está intimidando? Segunda pregunta, ¿cuál es la circunstancia que está viniendo a provocar a tu Dios? La realidad, ¿cuál es tu Dios, no? ¿Cuál es la circunstancia que está provocando a Dios a que la pelee? ¿Cómo o sea, así? que viene, o sea, tú eres la hija de Dios, tú eres el hijo de Dios, ¿viene una circunstancia a provocar a ti? No, a Dios. Claramente en el pasaje de Moisés cuando decía, míralos Dios, me están atacando, me están diciendo, me están, en ese momento el pueblo se iba contra Dios, contra Moisés, y Dios le dice, no te están atacando a ti, me están atacando a mí. Si yo soy hijo de Dios, si yo soy hija de Dios, si yo me lo reconozco, esa circunstancia, o sea, ese esposo, esos hijos, esos padres, no están atacándote a ti, están atacando a Dios. Entonces Dios, si tú confías en Él y te dejas usar por Él, vas a vencer en esa batalla. Porque es que la pelea es contra Dios. Acuérdate que esa persona está hablando es a favor de Satanás. Y Satanás no está peleando contigo, Satanás está peleando es con Dios. Tenemos que ser claros en eso. Entonces, ¿cuál es la circunstancia que está provocando a Dios para que actúe, para que haga efecto y que destruya esa circunstancia? ¿Cuál es? O sea, eso que te está intimidando es lo que está provocando a Dios. Ojo, por eso es que nosotros, si somos hijos de Dios, debemos tener misericordia, porque ese esposo que te está intimidando realmente está provocando a Dios. Entonces, si tú lo amas, si dices amarlo, ora por misericordia, porque si no, la furia de Dios contra tu esposo será grandísima. Esa es una realidad, ¿o no? Claro que sí, mi amor. Bueno, ¿y qué mató
a Goliat? Te lo dejamos como tarea, o lo vas a hablar. No, No, es dejémoslo como solamente tarea. que identifiques y cómo tienes que batallar lo que te está intimidando. Y te aseguro que mató a Goliat. Averígualo, léelo. Ese pasaje es espectacular, como te das cuenta. Mira toda la cantidad de palabra que nos está dando y la enseñanza que nos está dando el Señor frente a esto. ¿Qué mató a Goliat? Y ahí viene una enseñanza linda. El arma que esa persona está combatiéndote y te está amedrantando a ti, esa misma arma va a devolvérsela a él. Va a devolvérsela a él. Dios te da una primera arma poderosa y te da la autoridad, te da la palabra viva, te da su presencia viva, te da su armadura hermosa, que no es física, es espiritual. Y sobre todo, lo más hermoso es que el arma, que las personas con las que te están atacando, esa arma se les va a devolver a ellos. Averigua con qué mató David a Goliat. Qué precioso, Moni. Esta historia es para sacarle provecho y sacarle jugo a más no poder. ¿Cuál es ese filisteo incircunciso? ¿Cuál es ese pagano que viene aquí a amedrantar a ese pueblo hermoso, a ese linaje precioso como soy yo de Dios? No es ese orgullo humano, sino es un orgullo divino y espiritual. Porque tú eres esa nación santa, linaje escogido por Dios. Porque tú fuiste escogido como ese hijo y esa hija amada de Dios. Entonces, ¿por qué te estás asustando con esa enfermedad? ¿Por qué te estás asustando con esa situación de tu hijo o de tu hija? ¿Por qué te estás asustando con la situación de tu matrimonio y de tu esposo? Y sigue mendigando amor. Sí, y mendiga amor. Como alguien me decía, ¿será Rafa que si yo le contesto esta carta y se pongo a mirarme allí su WhatsApp y todas las cosas, qué estás haciendo? Pues mendigando de una u otra forma amor. ¿Por qué? Porque no has sabido realmente descubrirte y permitirte en tu vida la presencia de Dios como el papá amoroso y tú no te reconoces como ese hijo amado. Y además estás usando la armadura del mundo. Sí, Eso la no armadura te del mundo, eso no te sirve para nada. El chisme, la murmuración, hablar mal, esos son las herramientas del mundo. Acuérdate, las herramientas de Dios, la verdad, la herramienta de Dios, la justicia y la herramienta de Dios, la palabra. Son las herramientas más poderosas. El amor, perdóname, el amor. El amor. El mundo, desamor, mentira y engaño e injusticia. Eso es lo del mundo. Entonces no le juegues a eso. Realmente quédate donde corresponde, al pueblo al cual tú correspondes. Quédate al reino al cual tú correspondes, que es el reino de los cielos. No te pongas a mendigarle amor. No te pongas a pedir migajas a los demás. Dedícate a centrarte en Dios, que si tal vez las circunstancias, porque el mundo te quiere hacer ver las circunstancias, te aseguro que ese gigante, mira, por más grande que sea tu enfermedad, la dificultad que tengas, no te preocupes, que entre más grande sea el problema, más duro le pegas, porque donde le tire la piedra, allá le cae, ¿sí? Pero si es chiquitico, no, que si tú la puntas nunca le vas a pegar, pero gracias a Dios tienes un problema grandote para que cuando lance la piedra, le pegas, a donde sea, le pegas. Entonces, ¿y cuál es la piedra? Acuérdate de la palabra. ¿Cuál es esa piedra? Todo lo que mi Mónica nos dijo, que no me acuerdo, pero si usted le pones clic y te devuelves atrás. El ayuno, la palabra, cosas. La oración, el morir a ti, y fuera de eso vivir en la presencia de Eso. Dios. Entonces, tomas aquí y te devuelves y ahí dices todo lo que es las estrategias. Realmente la certeza fundamental, el amor, el creer en el Señor Jesucristo y profundizar en la palabra, vivir en la el ayuno. Qué precioso, porque el ayuno es una forma de vivir en la presencia de Dios. Moniquita, espectacular. Terminamos en oración, por favor. Claro que sí. Para que este momento, yo quiero que seas de guerra. O sea, seamos de guerra. Seamos de guerra y rompamos con todos esos miedos. ¿Qué es lo que te atemoriza? Recuerda que ese es el tema. ¿Qué te atemoriza a ti? ¿Cuál es ese filisteo incircunciso? ¿Cuál es ese miedo? ¿Cuál es ese pagano que a ti te tiene asustado? Acuérdate que tú no peleas contra tu esposo ni tu esposa, ni tus hijos, ni las circunstancias financieras, ni situaciones de salud. Tú estás peleando contra huestes y potestades de maldad que te llevan a estar ahí postrado o postrada, ¿sí? Mendigando amor, o ahí postrado o postrada en una cama, o postrado o postrada allí en una situación compleja, porque todavía sigues cargando cosas de tu pasado, todavía te resientes por bobadas, todavía te sigues asustando por cualquier situación que te dicen y estás allí como medio asustado. Entonces, ánimo pues, Moniquita. Padre Santo, hoy estamos aquí y tú nos hablas de una manera tan clara frente a lo que estamos vivenciando, Señor. Padre, tú has conocido toda nuestra historia.
Tú has conocido nuestros temores, aún desde pequeños, desde la vida de nuestros padres. Señor, aprendimos a tenerle miedo a las situaciones grandes, difíciles. Aprendimos a ser cobardes, Señor. Hemos escuchado tantas palabras del enemigo, Dios, que nos han hecho sentir que no somos nada y que no valemos nada. A veces tratamos de tomar impulso para pelear, pero no hemos podido porque estamos haciéndolo incorrectamente. Hoy inicialmente, Padre Eterno, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque lo que menos hemos escuchado es tu palabra, porque lo que menos hemos logrado es estar en tu presencia. Lo que menos hemos permitido en nuestra vida es compartir momentos contigo. Esos momentos de intimidad para conocerte. Esos momentos donde realmente, Padre Santo, nosotros podamos conocer qué es lo que tú quieres de nosotros. Este es el momento, Dios, y perdónanos, porque seguimos dudando en el corazón de que tú nos vayas a ayudar. Perdónanos, Padre, la incredulidad de quién eres tú, Señor. Porque tenemos nuestra mente tan contaminada con el enemigo. Tenemos la mente tan enferma, Señor, que preferimos creerle al enemigo y todas sus mentiras, porque él utiliza a personas cercanas, que creerte a ti y saber que tú sí nos llevas a la victoria, Dios. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos porque hemos aceptado la actitud de derrota. Hemos aceptado la actitud de cobardía, Señor. Hemos aceptado todo eso, Señor. Y queremos salir adelante, Dios, pero no nos hemos decidido a renunciar. Hoy te pedimos perdón y nos arrepentimos realmente por habernos visto como unos perdedores, Padre. Porque hemos hecho eso, vernos como perdedores, aceptar que somos perdedores, Dios. Perdónanos, Padre, por eso, perdónanos. Hoy, Señor misericordioso, queremos determinarnos, Señor. Realmente queremos definirnos para empezar realmente a buscarte, Padre. Señor, sabemos que es difícil, sabemos que el mundo nos pondrá obstáculos, Señor, pero queremos determinarnos a buscarte, Señor. Quiero buscarte temprano en la mañana. Quiero decidirme a buscarte temprano en la mañana, a hablar contigo, a conocer lo que tú me dices, Señor. Quiero hoy renunciar a mi actitud de perdedor, de fracasado, Señor. Quiero hoy realmente aprender a empezar a vivir en la victoria, Señor. Si tú me dices, Padre, que debo buscarte en la mañana, Señor, voy a obedecerte, Padre Santo. Yo sé que no es nada fácil, Señor, pero si tengo que morir a esta carne, Señor, Dios, dame la fuerza. Jesús, tú que moriste a la carne en toda la extensión de la palabra, Señor, habita en mí para que yo muera mi carne y pueda ser esa vencedora, pueda realmente habitar en la presencia de Dios y pueda realmente vencer a esos Goliat que han estado en mi vida, Señor, y que no me han dejado fluir, no me han dejado estar en la presencia de Dios. Señor, amado Jesús, tú que venciste la carne, Señor, hazme fuerte, Señor, para que yo pueda realmente vivir la gracia de mi Padre Dios. Y venza, Señor, venza cada Goliat, cada circunstancia que se me ha presentado, Señor, cada momento difícil, Señor, que realmente pueda vivir en la victoria, en la autoridad, en la gracia, en el amor, en la justicia, Señor, que yo pueda vivir, Señor, en tu presencia. Te necesito, Padre Santo. Hoy renuncio, Padre Santo, a todo espíritu de cobardía, Señor, porque tu palabra me dice que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder,
amor y dominio propio, Señor. Por eso, Señor, hoy yo renuncio a ese espíritu de cobardía, ese espíritu de miedo que ha venido en mi vida desde hace mucho tiempo, haciéndome sentir insegura, que yo no puedo alcanzar las cosas. Hoy renuncio a ese espíritu de miedo, no lo quiero tener en mi vida. Tu palabra dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Señor, voy a enfrentarme a ese demonio y no le voy a volver a creer sus mentiras, porque él es el padre de la mentira y tú, Señor, eres la verdad, el camino, eres la luz, Señor, de mi vida, Señor. Por eso, Padre Santo, y renuncio a ese miedo de mi vida, no lo acepto más, no le voy a consentir más en mi existencia, porque yo puedo ser tu hija, y si soy tu hija, Señor, yo tengo tu autoridad. Yo puedo vivir de la autoridad que tú vas a tener en mi vida, Señor. De esa autoridad que tú me permites tener para yo poder seguir venciendo toda esa cantidad de situaciones que se me presentan. Dios, no quiero y no acepto el miedo en mi vida. No acepto la cobardía. No acepto más las palabras del enemigo que me amedrentan. No acepto nada de lo que está haciendo que yo no valga, Señor, porque a tus ojos, Padre Santo, desde el mismo momento en que fui engendrada, Señor, tengo gran valor ante tus ojos, Señor. Soy tu hija amada, Dios, y por tal razón, Señor, desde el mismo bautizo que me diste la gracia de ser tu hija, Señor, hoy asumo mi papel, asumo mi rol como tu hija, parte de tu familia, Señor, y por tal razón no soy parte de la oscuridad y salgo de esa oscuridad. No la acepto más en mi vida, porque tú me has dado el espíritu de la conquista, el espíritu de la victoria, porque nuestro Jesús es la victoria. Señor, que día a día yo me enamore más de ti, que día a día yo me enamore de orar, de hablar contigo, de estar en tu presencia, que me enamore de deleitándome escuchando tu palabra, escuchándome tus consejos, escuchando tus motivaciones, aún tus correcciones, Padre Santo, que yo me deleite en tu presencia y que día a día yo me disfrute, Señor, aprendiendo más de ti. Hoy, Padre Santo, te doy gracias. Te doy gracias, eterno Rey. Te doy gracias por tu inmenso amor. Te doy gracias por la paz. Te doy gracias, Señor, porque eres tú quien me libera. Te doy gracias, Padre Santo, porque me amas tanto. Te doy gracias, Padre mío. Tómame de tu mano y no me sueltes. Ayúdame a mantenerme firme para poder vencer en esta batalla y poder alcanzar el premio mayor, que es estar en tu presencia. Gracias, Padre Santo. Para ti la alabanza y la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y esto es lo que hemos hecho hoy, hablado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Moni, y a modo de conclusión, entonces el arma con que se te ha robado tanto, esa paz, dice la palabra que se te devolverá mucho más de lo que te han robado. Y eso dice la palabra. Mucho más de todo lo que te han robado, hasta en lo físico, se te devolverá. Confía. 7 veces lo que se te ha robado. 7 veces lo que se te ha robado, lo que te han robado, se te devolverá, siempre y cuando no estés quejándote. Sí, porque te van a quedarte y no bendices. No, es estar en la presencia del Señor. Y se te devolverá todo. Confía, hasta la salud. Confía. Dios los bendiga. Que tengan una excelente noche. Amén. Amén.